El pastor John MacArthur, en relación al dar y recibir, que es lo que vimos la semana pasada y continuamos esta semana con el tema, en Filipenses 4 dice lo siguiente: el dar y recibir es un principio que debe guiar la vida del creyente, no solo en términos financieros, sino también en cuanto a la generosidad de espíritu y la gracia. Enseña que la ofrenda debe ser sistemática, proporcional, sacrificial y no solo una respuesta emocional. Además sostiene que el contentamiento viene de dar, lo que implica una perspectiva de gratitud y satisfacción en la provisión de Dios, creyendo que Dios es el que provee para todas las cosas. Enfatiza que la ofrenda debe ser sacrificial, como se ve en el ejemplo de la iglesia de Filipo, que ofreció generosamente, y argumenta que dar debe ser un acto de amor y cuidado y no simplemente una obligación, o dar porque en la iglesia se da. En resumen, el pastor John MacArthur ve el dar como un principio vital para la vida cristiana, un acto de adoración que refleja la gracia de Dios y que trae contentamiento y bendición tanto al dador como al receptor. Les invito a leer Filipenses 4, 14 al 20, que es lo que estamos tratando y vimos también los primeros versículos la semana pasada. Filipenses 4, 14 al 20. Dice así la palabra del Señor. Filipenses 4, 14 al 20. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Señor, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, tanto para exponerla como para recibirla, Señor. Señor, entendiendo que es tu palabra. Señor, que es tu pensamiento, Señor, escrito. Señor, entendiendo que tu palabra es autoridad sobre nuestras vidas, sentimientos y emociones. Señor, oramos para que la gloria sea solamente para ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo quería que los hermanos de Filipo consideraran el dar u ofrendar como un privilegio, como decía nuestro hermano, como una oportunidad para servir al Señor. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada, número 1, ofrendar es participar en la expansión del Evangelio. La iglesia de Filipo comprendió que el apóstol Pablo era un misionero de Cristo y no cualquiera, el misionero de Cristo. Habían visto su trabajo, por eso decidieron
apoyarlo enviando ofrendas para contribuir a la expansión del evangelio. Ellos recibieron del trabajo del apóstol Pablo. No cabe duda que estos hermanos estaban profundamente comprometidos con el trabajo, con la misión del apóstol Pablo, reconociendo que el propósito principal del apóstol Pablo era proclamar a Jesucristo y a este crucificado. Ellos pudieron palpar que lo único que perseguía el apóstol Pablo era glorificar a Cristo y que la gente pudiera comprender las buenas nuevas del Señor. Su deseo de participar en esta obra de la iglesia de Corintios demuestra no solo un apoyo práctico, sino también una madurez espiritual. ¿Y por qué madurez espiritual? Porque ellos comprendieron cuál era el propósito. Por eso el apóstol Pablo les expresa su gratitud, reconociendo su generosidad que era evidente. Y que eso también demostraba el crecimiento espiritual que habían alcanzado. Porque ¿qué es lo que dicen con respecto a la ofrenda a los que no conocen a Cristo? Te están quitando la plata. Es tu trabajo. ¿Cómo vaya a dar a ese lugar? Y ahí todo lo que dije el domingo pasado. El medio auto del pastor. El medio, chiquitito. El piojo. Versículo 14-15 dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo reconoce su ofrenda, da gracias, reconoce su trabajo, pero sobre todo lo que más le importa al apóstol Pablo es cómo a través de esto ellos estaban demostrando su crecimiento espiritual? La iglesia entendió que apoyar la obra del evangelio no era una carga. Chuta, otra vez están pidiendo plata. O cuando hay que apartar algo de lo que uno, hoy si a mí me costó tanto ganar y vamos a apartar unas luquitas. No, porque me puede hacer falta. No, ellos no entendieron que era una carga, sino un privilegio sagrado. Ellos no daban porque Dios lo necesitara, sino porque amaban a Cristo y querían participar de su misión. Su generosidad no solo ayudó al apóstol Pablo, sino a miles a través del apóstol Pablo. Y nosotros somos bendecidos por esa generosidad. ¿Por cuántos meses estamos estudiando la carta a los filipenses? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ellos entendieron que esta inversión era una inversión eterna. Era para salvar almas esclavizadas. Era para anunciar las buenas nuevas de Cristo, que no solo trae bienestar, sino trae salvación y vida eterna. Trae libertad al cautivo. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene? Mirar más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Y ellos entendieron que era una ofrenda espiritual. No era algo mecánico, no era algo simplemente porque tenían, o porque les sobraba, o porque querían aparecer en las prensas como grandes donadores, sino que ellos entendieron que ese acto era un acto espiritual, una inversión, además de eso, una inversión eterna, que Dios registra como fruto que abunda en su cuenta. Hoy nosotros también estamos llamados a vivir con esa misma mentalidad. A ver nuestra ofrenda, nuestro servicio, nuestro sacrificio como una manera de adorar a Cristo, pero también como una manera de reflejar el carácter de Cristo. Y para que el evangelio avance. Cada vez que damos con fe no estamos perdiendo. Cada vez que damos con fe no estamos perdiendo, estamos ganando, estamos sembrando en la eternidad, participando en la expansión del evangelio, diciendo con nuestras acciones: Jesucristo es digno de todo.
Eso es lo que vimos a grandes rasgos la semana pasada. Ahora, número 2, el apóstol Pablo dice que ofrendar también es recibir y dar. Ofrendar también es dar y recibir. Versículos 16, 17. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol Pablo agradece, como dije anteriormente, a los filipenses por su generosidad, pero aclara algo muy importante. Su gozo, acuérdense que la carta de Filipenses es el gozo, no radica en haber recibido apoyo material, sino en el beneficio espiritual que representa el dar. El apóstol Pablo no es un apóstol motivado por los intereses personales, sino que está motivado o preocupado por el crecimiento espiritual de la iglesia. Y él ve que a través de esta ofrenda la iglesia está mostrando su nivel espiritual. Mire, observemos. El texto dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En otras palabras, el apóstol está diciendo: no busco donativo, no busco regalo, no busco obsequio, ni quiero hacer llover oro, sino que busco fruto que abunden en tu cuenta. No es la de él. Que abunde en vuestra cuenta. Es decir, es como que si yo le dijera a alguien: usted le sobra dinero, aporte a la cuenta del hermano. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: cuando me están aportando a mí, están aportando a su propia cuenta. Lo vamos a ver. Mire, la palabra fruto en griego es carpo. En el Nuevo Testamento con frecuencia nosotros sabemos, ¿no es cierto? Y hablamos mucho en el sentido espiritual, fruto del Espíritu, ¿no es cierto? En Gálatas 5, 22, 23, que es paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿no es cierto? Y eso es. Pero en este contexto, en este caso, el fruto es el resultado espiritual que se produce o que provoca en los filipenses al participar generosamente en la obra del evangelio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Este fruto evidencia el crecimiento espiritual de los creyentes. Juan 15, 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Mire, voy a aclarar aquí algo. No sé si ha escuchado usted, por ejemplo, ¿cuáles son los frutos? Es decir, muchos creen que son ellos las personas que llevan a personas al evangelio y ellos creen que son sus frutos. ¿No ha escuchado alguna vez hablar de eso? No, mire, yo ¿cuántos frutos tengo? Harto, porque de aquí hemos llegado como a 10 y lo atribuimos como a un trabajo nuestro. Pero acuérdense que nosotros no convertimos a nadie, ¿no es cierto? Porque no es nuestra obra. Por lo tanto, no es nuestro fruto. ¿Cómo yo me voy a hacer de un fruto que no me corresponde? Es obra de Dios el que transforma a las personas. Por lo tanto, algunos creen, o es un concepto equivocado, que creen que trayendo personas a Cristo, eso es fruto de su trabajo. No, déjeme decirle que no es así. El primer fruto que debemos tener como cristianos es nuestro carácter transformado a la imagen de Cristo. Eso es lo que tenemos que procurar nosotros. A la imagen de Cristo, mi carácter, si yo no estoy siendo transformado a la imagen de Cristo, déjeme decir que no hay ningún fruto. El fruto es que mi carácter, mi forma, sea transformado a la imagen de Cristo. Ningún caso el número de creyentes que yo pueda llevar al evangelio. ¿Por qué?
Vuelvo a insistir, porque yo no convierto a nadie. En este caso, el fruto está relacionado con la recompensa eterna. El apóstol Pablo, al referirse fruto, está pensando en la vida eterna de los filipenses. Y él dice, pues, el apóstol Pablo dice, que abunde en vuestra cuenta. Una expresión que sugiere una metáfora contable. Dios toma nota, como decirlo así, como que Dios está anotando en su libreta personal nuestras ofrendas. El amor práctico es tomado en cuenta por Dios. Mire, Mateo 6:19 dice lo siguiente. ¿Están perdidos o no? ¿Me siguen? ¿No? Los veo con cara de interrogación. Mire, Mateo 6:19 dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde el ladrón minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿A dónde se está refiriendo? ¿A dónde tiene puesta la visión Jesús? En el cielo, en la vida eterna. Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Otra vez, ¿dónde están invirtiendo? En lo eterno. Que echen mano, ¿a dónde? A la vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo con todo lo que está diciendo este pasaje? Que Dios toma en cuenta nuestra generosidad. Este versículo expresa una economía como un ahorro celestial donde lo que se da por amor a Cristo nunca se pierde. Ese es el concepto que nosotros debemos adoptar. Lo que damos por amor a Cristo nunca se pierde, sino que se multiplica. ¿Cómo? Y ahí está lo erróneo, espiritualmente. No cuantitativamente. Yo no doy 10 para recibir 20 en dinero efectivo. Doy por amor a Cristo, y cuando doy con amor a Cristo es porque recibo bendición espiritual. Esto demuestra que el apóstol Pablo no buscaba enriquecerse. Él no estaba buscando para él. Dice, no busco ¿qué? Dádivas. ¿De quién? De vosotros. Sino que desea que sus discípulos sean enriquecidos espiritualmente por medio de su obediencia. ¿Obediencia a qué? A Cristo. Esta postura muestra desinterés personal del apóstol Pablo. Él no predica ni manipula la palabra de Dios para sacar provecho de ella, sino que él está hablando con un enfoque eterno. No está hablando ni está manipulando a la audiencia para que dé para su beneficio, sino para que piense en la vida eterna. Él piensa en el beneficio espiritual acumulado, en la vida de los creyentes, en su recompensa futura. Imitando a Cristo, el apóstol Pablo se centra más bien en los demás que en él mismo. Él no se centra en sus necesidades. En otras palabras dice, yo no estoy buscando una ofrenda de ustedes para mí. Yo no me estoy aprovechando de ustedes, sino que yo quiero que ustedes tengan beneficio. En otras palabras, eso está diciendo el apóstol Pablo. Yo quiero que ustedes sean bendecidos espiritualmente. Porque el hecho de participar en esta buena obra, Dios la bendice. Es decir, cuando nosotros damos, en realidad estamos recibiendo, porque estamos participando de una bendición que el Señor
nos desea compartir. ¿Y cuál es esa bendición? Que sembrando lo material, ¿qué cosechemos? Lo espiritual. Sembramos lo material, pero cosechamos lo espiritual. Eso dice 1 Corintios 9:11. En el reino de Dios, dar no es pérdida, sino siembra. Pero no para recibir más dinero, sino para ser bendecidos espiritualmente, para ser transformados a la imagen de Cristo. Siembra. Cuando por amor a Cristo entregamos nuestros bienes materiales, ya sea una ofrenda, ayuda al necesitado, apoyo a un misionero o generosidad con un hermano, no estamos simplemente dando algo que se va a acabar, sino que estamos sembrando en tierra fértil esa tierra en el propósito eterno que Dios tiene con cada uno de nosotros. Voy a botar este frasco ligerito. El apóstol Pablo les dijo a los filipenses: no busco un regalo, sino fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso es muy decidor. Eso significa que al entregar algo material, lo que realmente se produce es un beneficio espiritual. Madurez, fe fortalecida, obediencia práctica, una participación en la misión redentora de Cristo. ¿Se acuerda lo que hablábamos la semana pasada? Nosotros somos parte de la misión en España. Somos parte. Con nuestras ofrendas al principio, lo que haya sido. Ahora esa iglesia, vuelvo a insistir, está creciendo, no sé cuántos hermanos hay, pero gracias a qué? Al sostén que se dio en el primer tiempo. Bendición espiritual. Pero también nosotros hemos sido bendecidos espiritualmente al participar de eso. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado. ¿Por qué estamos aquí? Por la gracia de Dios. No es por nuestro trabajo, no es porque nosotros hemos hecho las cosas bien, es por la gracia de Dios. Por eso no da lo mismo donde doy. Aquí después me palean, pero por eso no da lo mismo donde doy, en el sentido que muchos dan según su criterio, según lo que ellos perciben. Qué bueno que lo puedan hacer, pero hay un orden intrínseco en estos versículos para el avance. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el propósito por el cual yo debo ofrendar? Para el avance del evangelio. En otras palabras, lo que yo entiendo, que si no hay una obra que tenga el propósito de la obra de Jesucristo y a este crucificado, para que crezcamos espiritualmente, para que avance la iglesia, para que más conozcan a Cristo, me está diciendo: no des. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Pero si es lo contrario, participa, es un privilegio. Tú estás ahí obrando. ¿Me entiende? Por supuesto que Cristo es nuestro mayor ejemplo. Él no sembró oro ni plata, sino su propia vida. Se dio Él por completo. Y de esa entrega, ¿qué nació? Una cosecha eterna. Vida en el cielo. Y no solo para Él, sino que Él lo hizo ¿dónde? Pensando en nosotros. ¿Se da cuenta? Cuando damos, ¿en quién debemos pensar? ¿En qué me va a faltar? ¿En qué debemos pensar? ¿En qué otro se va a enriquecer? ¿En qué debemos pensar? Si la obra es la obra de Dios y estamos avanzando para crecer espiritualmente, debemos pensar que estamos invirtiendo en la obra de Jesucristo ya resucitado. Estamos invirtiendo en la vida eterna. Estamos invirtiendo en la redención, en la salvación, en una nueva humanidad, en personas transformadas para la gloria de Dios. Cuando nosotros en su nombre sembramos generosamente, participamos de la misma lógica de reino.
Morimos a nosotros mismos para que otros vivan. ¿Se dan cuenta? Morimos a nosotros mismos para que otros vivan. Otros invirtieron antes que nosotros para que nosotros pudiéramos estar aquí. Otros dijeron, pongámonos para que avance la obra del ministerio, para que nosotros pudiéramos estar aquí. Morimos a nosotros para que otros vivan. Damos lo temporal, lo físico, lo carnal, que es el dinero, pero estamos sembrando en la vida eterna. Estamos sembrando al sostener este lugar y con un letrero afuera estamos abriendo las puertas para que otros conozcan a Jesucristo. Pero si no fuera así, deberíamos cerrar. Y a todos nos hace responsable de eso. A todos. Jesús dijo en Mateo 26:11, Marcos 14:7, Juan 12:8, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Eso me está diciendo que hay un orden establecido. Es lo que le decía anterior. Cada quien a veces da de acuerdo a su criterio. Ah, no, porque yo la ofrenda no la doy para allá porque yo voy a visitar a la gente que está debajo de un puente. No estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo, o lo que el texto me está mostrando, que hay un orden, hay una prioridad donde yo estoy invirtiendo. Si usted cree que en un banco lo están estafando, ¿usted pondría plata ahí? ¿Se acuerdan el corralito que hubo en algunos años en Argentina, que se quedaban con el dinero que estaba puesto? ¿Usted invertiría en eso? A eso se refiere esto. Esta frase se refiere a la realidad que la pobreza es una condición persistente en el mundo y que siempre habrá personas necesitadas y que requieren asistencia. No está diciendo que no lo hagamos. Pero Jesús enseña que la adoración y la devoción a Él debe tener prioridad. Ese es orden. Si bien el cuidado de los necesitados es importante y continuo, hay momentos donde la entrega total debe ser a Cristo. Esa es la urgencia. Hoy también debemos valorar los momentos para rendirle adoración sin descuidar nuestra responsabilidad social. Pero hay un orden. ¿Se da cuenta? Hay un orden establecido. No es mi criterio. No es donde yo creo que hay más necesidad. No es sacarle a uno para quitarle al otro. Es orden. Es conocimiento. Así nuestra generosidad miren, mi amado hermano, así nuestra generosidad no es simplemente un acto de desprendimiento. Cuando yo entiendo eso, no doy porque yo soy generoso. No doy porque yo soy dadivoso. No doy porque realmente a mí no me falta y como no me falta, yo doy. Cuando yo entiendo en qué consiste esto, yo lo que estoy haciendo es que al dar, estoy demostrando que tengo una comunión con Cristo. Y cambia, eso a mí me cambia cuando yo me meto la mano al bolsillo. Eso cambia la perspectiva. Nuestra generosidad no es simplemente un acto de generosidad, de desprendimiento, como alguien que da una ofrenda en el supermercado o que da una moneda cuando alguien está en los paraderos o cuando alguien le pide un pedazo de pan, sino una forma profunda de comunión con Cristo. En cada acto de dar reflejamos su corazón y nos unimos a su misión. ¿Y cuál es su misión? Que muchos más le conozcan. Mientras sembramos lo material por amor al Evangelio de Dios, en su fidelidad hace brotar una cosecha espiritual que no se marchita. Y así entendemos este texto que dice, el que siembra generosamente, generosamente también segará. No está diciendo, siembre 10 y le van a devolver 10 o 20.
Por eso la palabra dice, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro. ¿Qué más claro? Yo a veces no quiero ni siquiera agregar algo a un versículo porque creo que lo ensucio. Por tanto, hermanos, cuando ofrendamos correctamente a la causa correcta del Evangelio, lo que ocurre es que nosotros recibimos también mucho más de lo que damos. Porque sembramos lo material, pero recogimos lo espiritual. Y nos está dando el privilegio de participar y dar y recibir. ¿Se da cuenta? Participamos, tenemos el privilegio de participar en la expansión del Evangelio, pero cuando damos, también recibimos. Gracias a la iglesia de Filipo comprometida con el Evangelio, es que nosotros hoy estamos recibiendo bendiciones espirituales. Por esa ofrenda, muchos en el mundo son bendecidos. Al dar la ofrenda, imagínense, dieron al apóstol Pablo, ¿y qué es lo que produjo el apóstol Pablo? Bendición. Más de 21 siglos que estamos siendo bendecidos con aquello que los hermanos de Filipenses dieron. ¿Por qué? Porque sabía dónde estaban invirtiendo. No fue simplemente algo emocional, no fue alguien elocuente que vino a tocar las fibras espirituales, las fibras emocionales de la gente para que diera. En ninguna parte vemos al apóstol Pablo o otra diciendo que usted dé generosamente porque va a recibir más dinero del que da. En ninguna parte dice, ustedes entre más den les va a llover oro del cielo y ustedes van a ser más generosos. No, no está diciendo, está hablando de una recompensa. Doy lo material, pero recibo lo espiritual. Doy algo con una visión correcta para el Evangelio, para que más conozcan a Cristo. Yo soy fruto de las ofrendas que otros dieron. Usted es fruto del trabajo de otros que ofrendaron para sustentar la palabra a personas que se dedican a predicar a Jesucristo ya esté crucificado. Si usted ha dado para que las personas se enriquezcan, ellos personalmente, porque no ha entendido el concepto de dar ni ha estudiado las Escrituras, pero no diga que Dios le ha quitado. Usted no se ha interesado en cómo debemos dar y ofrendar para la expansión del Evangelio, dar para recibir algo espiritual. Salomón escribió en Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más, y eso es cierto. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, el que saciare a él también será saciado. Este es en un contexto general. Aún así Dios bendice a muchas personas que no son creyentes. Pero más adelante dice, a Jehová, mire, Proverbios 19:17 dice, esto me gustó. Dice, a Jehová presta el que da al pobre. ¿No le hace aquí? Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. No sé si yo le presto al Señor. A Jehová presta el que da al pobre. Si usted ha dado al pobre, le han prestado al Señor. No le está pidiendo, no se lo ha quitado, sino que le ha prestado. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Lucas 6:38 dice, da y os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. El Señor es justo, grande, misericordioso, lleno de amor, es dadivoso. Eso es parte de su carácter, de ser dadivoso. No dice, den nomás, y se les va a salir. No, dice, es como que si me estuvieran prestando a mí. Y alguien
¿Dios le debe a alguien algo? A los corintios el apóstol Pablo le escribió, 2 de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. No por tristeza ni por necesidad. Mire, a veces damos movidos por la necesidad, ¿o no? Yo por lo menos. Vemos a alguien en silla de ruedas, ¿no es cierto? Y uno dice, en realidad, se le conmueve el corazón. No digo que no lo haga. Pero aquí está diciendo, cada uno dé como propuso, no con tristeza. Y ustedes me podrán decir, oiga, pero es que esto está en la iglesia. Sí, en la iglesia, pero también damos por necesidad. A veces. ¿O no? Bueno, al menos a mí me ha ocurrido. Porque Dios ama al dador alegre. De tal manera, mis amados hermanos, que la generosidad que agrada a Dios no es simplemente una transacción externa, sino una expresión profunda de un corazón transformado por el Evangelio. El dar es una expresión profunda de un corazón transformado por el Evangelio. Dar con generosidad refleja que Cristo es nuestro verdadero tesoro. No damos por obligación ni por recompensa terrenal, sino porque hemos sido transformados por su gracia, por su amor, por su misericordia, porque nadie daba un peso por nosotros y Jesucristo lo dio todo, y entendimos que lo que yo doy no es comparable con lo que recibo. Cada acto generoso proclama que nuestra confianza está en aquel que se dio por completo por nosotros. En Cristo dar es un acto de adoración que glorifica al dador supremo. Mire, la palabra dar en diferentes contextos sí, pero la palabra dar en general, en la Biblia aparece una considerable vez, una cantidad que nadie sabe cuál es la cantidad exacta. Pero algunos dicen, por ejemplo, Reina Valera 1960, aproximadamente 930 veces. Nueva Versión Internacional, aproximadamente 880 veces. Biblia Las Américas, cerca de 900 veces. English Standard Version, alrededor de 1000 veces. La palabra dar aparece tantas veces en la Biblia porque el dar es un tema central en el carácter de Dios y en la vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo estaba tan contento, tan gozoso de recibir la ofrenda de los hermanos de Filipo. Porque él sabía que los más bendecidos con este dar eran ellos mismos. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, que cambia la perspectiva? Es parte del carácter. El dar es un tema central en el carácter de Dios y en la vida cristiana. ¿Qué es lo más que nos cuesta a veces a nosotros? Yo no digo que no seamos generosos, sí somos generosos. Pero hasta cuando no me pisen el callito ese hasta que no me desordenen un poco las finanzas. Ahora, estoy hablando de otra iglesia, porque en esta iglesia son todos generosos en realidad. Y muy generosos. Versículo 18. Mire lo que dice. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. En este versículo el apóstol Pablo menciona 3 verbos. Recibido, tengo abundancia y estoy lleno. El apóstol Pablo reconoce con humildad que ha recibido ofrenda enviada por los hermanos. Él no habla desde la codicia, sino habla desde la abundancia de su corazón. ¿Por qué? Porque aún en medio de la cárcel, él tenía comunión con Dios. Y eso lo llenaba.
Pero eso también reflejaba que tenía comunión con los santos. El estar lleno expresa una satisfacción completa, no solo material, no solo terrenal, sino una espiritual. Mire, a veces nos cuesta entender, y digo a veces, pues hablo en forma personal, a veces hemos sido tan mal educados a veces, que a veces siempre creemos que bendecimos a las personas con algo material. Pero en realidad, ¿qué es lo que necesitamos nosotros cuando estamos en aflicción? Cuando estamos enfermos, por ejemplo. No es una palabra de aliento. No es un estoy contigo. No es, mira, estoy orando por ti. Amén. Pero a veces nosotros creemos que lo único que puede saciar a las personas es cuando los colocamos. Pero hay unas ocasiones que sí se necesita dar generosamente. Entonces hay que saber cómo se hace. El estar lleno expresa satisfacción completa, no solo material, sino espiritual. No se trata de lujo, sino de ver cómo Dios usa a su iglesia para proveer lo necesario. Para que la gloria sea de Dios y no del hombre. Cuando la generosidad nace de un corazón transformado por Cristo, produce un triple fruto. El siervo recibe con gratitud, la obra de Dios avanza, abunda en recursos y el Señor se agrada como si fuera un sacrificio santo. Gracias, hermano. Pensé que estaba solo. Lo voy a repetir. Cuando la generosidad nace de un corazón transformado por Cristo, produce triple fruto. El siervo recibe con gratitud. La obra de Dios avanza, abunda en recursos y el Señor se agrada como si fuera un sacrificio santo. Así, cada ofrenda entregada en fe se convierte en un acto de adoración que refleja el carácter de aquel que se dio por completo por nosotros. Por lo tanto, no debe ser una carga para nadie. No debe ser una carga para nadie, sino un privilegio, porque el más bendecido es aquel que lo hace. Es mejor dar que recibir. Por eso que el apóstol Pablo no era un predicador manipulador psicológico que atrajera a las multitudes para sacarle lo poco que tenían, sino que ofrendar es parte de la adoración a Dios. Por eso que el apóstol Pablo estaba tan contento. Estoy lleno, no necesito nada, pero estoy contento por ustedes, porque al ofrendarme están adorando a Dios, saben en qué están invirtiendo, su dinero no va a ser desperdiciado, ustedes van a recibir más de lo que están dando. ¡Wow! No sé si lo entiende así. Otra vez el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Eso es lo que acabamos de ver, pero continúa, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esa es una ofrenda. Entonces el punto número 3, ofrendar es parte de la adoración al Señor. Así debemos ver la ofrenda, es parte de la adoración. Es interesante observar los términos que el apóstol Pablo utiliza al referirse a la ofrenda. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. No sé si le recuerda algo estos conceptos. Estos términos son tomados del Antiguo Testamento, especialmente en los sacrificios. ¿Qué decía? Tenían que hacer toda una ceremonia. ¿Para qué? Para que surgiera como olor fragante. Eso lo usamos siempre. El apóstol Pablo está diciendo que cuando los creyentes ofrendan, están presentando una ofrenda a Dios que sube como perfume a la presencia de Dios. ¡Wow!
No sé si le impacta, a mí eso me impacta. Sube como perfume delante de Él. Recordemos que cuando se habla de holocausto se decía que ese sacrificio ascendía al cielo como un aroma agradable a Dios. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es un sacrificio, sí, pero es un sacrificio que sube como olor fragante a la presencia de Dios. El apóstol Pablo, por tanto, afirma que la ofrenda que los hermanos de Filipo le enviaron no era simplemente una ayuda material. Mire qué importante. Por eso que no importa la cantidad. En toda la carta habla el apóstol Pablo, habla de cantidad. Oh, me enviaron mucho, me enviaron poco. ¿Habla de cantidad? No habla de cantidad, sino habla de adoración a Dios. Así como en el Antiguo Testamento se adoraba a través de la presencia, de la presentación de sacrificio, ahora también el creyente adora a Dios con toda su vida. La adoración no se limita a cantar salmos o a lo que hacemos en algunos cánticos, sino que abarca todos los aspectos de la existencia del creyente. El creyente es un adorador en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia y también con sus recursos económicos. Todas sus expresiones de gratitud al Señor, incluida la ofrenda, son actos de adoración. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí está incluida la ofrenda. Dios no necesita nada de nosotros. Nunca lo ha necesitado, ni lo necesitará. No necesita nuestro dinero. No necesita sacrificios, como en el Antiguo Testamento, sino que eso era sombra de lo porvenir, de lo que iba a suceder con Cristo. Era sombra de la verdadera espiritualidad del creyente, que se reveló cuando Cristo murió en la cruz. Él vino y ofreció sacrificio perfecto. Ya no fueron necesarios más sacrificios por el pecado. Sin embargo, ahora, como enseña el apóstol Pedro, también, así como enseña el apóstol Pablo, el apóstol Pedro también dijo, nos llama a ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Y eso incluye la ofrenda. Aunque Dios no tiene necesidad, se complace en recibir lo que damos con un corazón agradecido, como parte de nuestra adoración espiritual. ¿Se quedó dormido? Número 4. Ofrendar abre puertas de bendición. Esto es lo que nos gusta a todos. Esto es lo que llena las iglesias. Ofrendar abre puertas de bendición. Esto hace que las iglesias se arreboten, así se llenen completo. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este es un versículo que es conocido, pero también es mal interpretado, al igual que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Número 4, ofrendar abre puertas de bendición. Muchas personas interpretan erróneamente este versículo pensando que Dios promete darle lo que desee. Dios suplirá todo lo que me falta. Señor, dame un auto. Señor, que necesito plata. Señor, quiero vacaciones. Y empezamos. Sin embargo, el texto dice, y lo que está afirmando el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Es decir, Dios suplirá nuestras necesidades, no todos nuestros deseos, caprichos, arrogancias, avaricia, egoísmo que hay en nuestro corazón. Solo Él sabe lo que verdaderamente nos hace falta. El apóstol Pablo reconoce que los filipenses lo ayudaron en su necesidad y en respuesta declara que Dios será el proveedor de ellos. No solo una necesidad puntual, sino en todas,
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero está hablando de Cristo, en Cristo, en la visión de Cristo, en la necesidad de Cristo, en lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Spurgeon dijo lo siguiente, resumiendo esto, dice: ustedes me han apoyado, pero mi Dios suplirá todas sus necesidades. ¿Pero qué? Vuelvo a decir, mis pensamientos egoístas, lo que yo creo que me hace falta, y lo que ando llorando, que Dios no me ha bendecido mucho, y así sucesivamente. No, debemos tener cuidado con el concepto necesidad. A veces creemos que nos falta algo, pero Dios sabe que no lo necesitamos. Y esto nos recuerda a cosas muy prácticas. Nosotros como padres a veces los hijos nos piden un dulce. ¿Por qué no se lo negamos si son nuestros hijos? ¿Alguien podría ocurrir algo así? Para no creer que estoy solo. ¿Por qué? ¿Por qué a veces le negamos cosas a los hijos? Estoy hablando de un dulce, porque no es sano, porque no lo hace bien, porque sabe que no lo necesita, que hay cosas más importantes que hacer. Entonces a veces nuestras oraciones están cargadas de dulces, están cargadas de egoísmo para que satisfagan nuestro corazón orgulloso, para sentirnos poderosos, para que nos vean pasar que en la vida nos ha ido bien, para Gracias, hermano. Pensé que se me trabó la palabra. Estoy hablando en lengua. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Pero Dios también nos dice: no, eso tú no lo necesitas. Yo soy suficiente para ti. En mí están escondidas todas las cosas. Eso no es bueno. Tú necesitas otras cosas. La prioridad no son nuestros gustos, sino la gloria de Dios, la expansión del evangelio. Ahí debería estar nuestro regocijo, ahí debería estar puesta nuestra visión, ahí deberíamos invertir, ahí deberíamos afanarnos. Pero siempre pedimos para nosotros. Si tú me das esto, te prometo que voy a ofrendar y voy a diezmar. Y después nos excusamos como Dios no me dio lo que yo necesitaba. ¿Se dan cuenta cómo pensamos? ¿Se dan cuenta que somos tan malditos de aquí? Si no fuera por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Si no fuera porque Dios un día tuvo misericordia, porque yo a Él no le puedo esconder ningún pensamiento. Aparentamos tanto. La promesa de Dios, la provisión está ligada a la generosidad de los creyentes y a su unión con Cristo. A la unión con Cristo. Eso marca la diferencia del creyente con un no creyente. Porque hay personas que no son creyentes y son más generosas que nosotros mismos. ¿O no? Yo nomás veo eso, disculpe. Claro, entonces ¿cuál es la diferencia? En que nosotros los adoramos a Dios. Sabemos por qué lo hacemos. No es una fe ciega, hermano. Sino Dios nunca nos dice: no, usted tírese nomás. No. Es lo que estamos viendo en fundamentos de la fe. Todo lo que creemos tiene fundamento bíblico. El apóstol Pablo deja en claro que toda bendición espiritual se encuentra en Cristo Jesús. Fuera de Él no hay provisión verdadera ni riqueza que dure. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, y Dios suple nuestras necesidades de esa abundancia gloriosa de Dios. Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Qué anhela nuestro corazón? ¿Qué anhela nuestro corazón como cristianos? Está en ese anhelo que Dios derrame sabiduría, que derrame el poder de conocerle para ser instrumentos en sus manos para bendición.
Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto me lleva a preguntarme, ¿dónde yo estoy buscando bendición? ¿Dónde estoy buscando? Estoy dando, porque estoy dando afuera, estoy invirtiendo afuera, estoy invirtiendo en el cine, no estoy diciendo que eso es malo. La pregunta es, ¿dónde estoy invirtiendo? ¿Qué deseo en mi corazón? ¿Qué espero para la iglesia? ¿Qué espero para mi hermano del lado? Hermano, yo quiero que usted crezca espiritualmente. Yo quiero que un día usted se vaya de aquí. Si el Señor lo mueve, usted pueda entender el verdadero evangelio. Pueda entender y que nadie le engañe y lo lleve por doctrinas ajenas. Y que le digan que usted tiene que y dar plata para que sea bendecido. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice que debemos anhelar, invertir. Siempre habla de invertir en el reino. El apóstol Pablo presenta a Cristo como aquel que todo lo llena en todo. ¿Dónde me estoy llenando yo? Recordó a los corintios la gracia de Dios dada en Cristo Jesús, que los había enriquecido con todas las cosas. De manera similar, Pedro escribió que todo lo necesario para la vida y la piedad han sido por medio del conocimiento de Cristo. El apóstol Pablo, como conclusión de sus cartas, exhorta y siempre apunta a Cristo. Pongan la mirada en Él. En Cristo lo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada. Esa es la visión por la que yo debo ofrendar. Sin Él no tenemos nada. Aunque yo crea que lo tengo todo en la tierra. Sin Cristo no tengo nada. Pero con Él, aunque me falte todo, lo tengo todo. Aleluya, lo tengo todo. Con Él tengo absolutamente todo, espiritualmente. Riqueza espiritual, fortalecido, gozo en la presencia del Señor. Esa es la grandeza de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios suple nuestras necesidades conforme a su riqueza. Jesucristo dice: yo soy el dueño del oro y la plata, ¿cierto? Pero Él dice que sus riquezas en gloria no son esas. Dice que es dueño, pero que su vida no está en eso. Su misión no está en eso. Él no tuvo nada, pero lo tenía todo. La palabra dice que no tuvo a dónde recostar su cabeza. Lo enterraron en una tumba prestada. ¿Pero qué? Era el dueño de todo. Nosotros no tenemos nada, pero los creemos dueños de todo. ¿Ah? Y queremos que nos rinden pleitesía y que... ¿Ah? Esa es la fuente inagotable de satisfacción y provisión. Asimismo, el apóstol Pablo afirma que la ofrenda no solo abre puertas de bendición de Dios, sino que también glorifica su nombre. Versículo 20, para ir terminando. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta cómo Él encierra todo esto con un solo propósito? Al Dios Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Ofrendar con el corazón correcto no es para un hombre. No es para una institución, no es para una denominación, hermano. Usted no está ofrendando para alguien en particular, sino para el Señor que entregó toda su vida por nosotros. Cuando damos con la motivación correcta, con el orden correcto, honramos a Dios. ¿Usted ha honrado a Dios con su ofrenda? ¿O simplemente lo hace por costumbre? Si lo hace por costumbre, no lo haga, mi hermano, hasta que aprenda a adorar a Dios con su ofrenda. ¿Y sabe por qué lo decimos? Con esa claridad. Porque Dios suple todas nuestras necesidades, si estamos haciendo lo correcto. No se trata de cantidad, sino de la intención. Se puede dar mucho con un corazón equivocado, pero poco, como olor fragante a la presencia de Dios. Dios no solo evalúa las acciones, sino también la motivación. Esto no debe ser excusa para retener, ser tacaño,
ni para aparentar espiritualidad, porque Dios conoce nuestro corazón. Conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta es una reflexión personal. No se trata de manipulación. No se trata de prometer cosas. Se trata de la gloria de Dios. Invito a los hermanos que repartan los símbolos, por favor. Estos versículos de Filipenses 4, de 14 al 20, son profundamente prácticos. Pero lo que impacta es que aún en lo práctico el apóstol Pablo siempre establece una base teológica. Gracias. Sólida. Todo es por Cristo, en Cristo y para la gloria de Dios. De eso se trata la iglesia. Todo es por Cristo, en Cristo, para la gloria de Dios. Número 1, ofrendar es participar en la expansión del Evangelio. Número 2, el apóstol Pablo dice que ofrendar también es dar y recibir. Número 3, ofrendar es parte de la adoración al Señor. Número 4, ofrendar abre puertas de bendición. El apóstol Pablo, al hablar de generosidad de los filipenses, no solo agradece su ayuda material, sino que muestra cómo una acción sencilla, como una ofrenda, puede tener un significado espiritual profundo y eterno. Lo mismo que ocurre en la Santa Cena. No es simplemente un rito. No es simplemente algo que hacemos todos los domingos por costumbre, sino es una expresión viva del Evangelio, donde recordamos y proclamamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Te invito a ponerte en pie, mi amado hermano.